Otro tipo de evaluación objetiva, similar a la de selección única, es la pregunta de selección múltiple o de respuesta múltiple. En este tipo de preguntas se presenta un escenario o pregunta junto con varias opciones de respuesta, pero a diferencia de las de selección única, más de una alternativa puede ser completamente correcta. Por esta razón, también se conocen como múltiples verdadero y falso, aunque existen algunas diferencias. Para responder, el alumno debe seleccionar todas las respuestas correctas o verdaderas de entre las opciones proporcionadas. Estas preguntas se pueden utilizar para evaluar niveles elevados de la pirámide de Bloom, ya que requieren pensamientos de orden superior. Son más complejas que las de opción única, ya que están diseñadas para evaluar la comprensión integral y la capacidad de análisis y aplicación del estudiante, y se requiere identificar todas las respuestas pertinentes, aplicar múltiples aspectos del concepto o escenario y evaluar cada alternativa de manera independiente. Veamos algunas de sus ventajas. Como mencionábamos antes, estas preguntas pueden evaluar una comprensión más amplia de un tema, requiriendo que los estudiantes identifiquen todas las respuestas correctas. Estas preguntas a menudo requieren un pensamiento de orden superior, como el análisis y la evaluación. La probabilidad de adivinar todas las opciones correctas es menor, lo que lleva a una evaluación más precisa del conocimiento. Y entre sus desventajas podemos mencionar que redactar preguntas de selección múltiple efectivas puede ser un desafío, ya que cada distractor debe ser plausible y debe haber una justificación clara para las respuestas correctas. Un problema en estos casos es la forma de corrección y puntuación. Este puede ser binario, en el que se considera el puntaje solo si el alumno responde correctamente todas las opciones. Otra forma es dar puntaje parcial, de acuerdo a la cantidad de respuestas correctas seleccionadas, lo que requiere un sistema más sofisticado de corrección. Estas preguntas pueden consumir más tiempo en comparación con las preguntas de selección única, tanto para los estudiantes al responder como para los docentes al desarrollarlas y calificarlas. Veamos ahora algunos consejos para usar al desarrollar estas preguntas. Redactar las preguntas de manera clara y concisa para evitar confusiones. Alinear preguntas con resultados de aprendizaje, incluyendo solo contenidos relevantes. Todas las opciones de respuesta, incluyendo los distractores, deben ser plausibles y las correctas deben ser 100% correctas. Ofrecer entre 3 y 5 opciones de respuesta. Demasiadas pueden ser abrumadoras y muy pocas pueden hacer que la pregunta sea demasiado fácil. Al ser difícil de redactar, es aconsejable revisar y validar las preguntas con colegas para asegurar la precisión y claridad. Y entre los consejos para evitar al desarrollar estas preguntas, debemos evitar el uso de negaciones. Como hemos dicho antes, estas pueden confundir a los estudiantes. Evitar distractores que sean evidentemente incorrectos o absurdos, que faciliten el descarte. Evitar dar pistas no intencionales que den indicios sobre la respuesta correcta, como opciones significativamente más largas o detalles específicos que coincidan con el enunciado de la pregunta. Como ya hemos dicho, evitemos el uso de palabras absolutas y que las opciones de respuesta sean inconsistentes con el enunciado. Evitar opciones que se superpongan en significado o que puedan ser interpretadas como correctas simultáneamente. Evitar la dependencia de preguntas que solo sean de memorización para aprovechar el potencial de este tipo de preguntas. Por último, los ítems de emparejamiento, también conocidos como matching items, tienen por objetivo establecer relaciones simples, reconocer terminología y hacer clasificaciones. Por medio de él, se evalúa la capacidad de relacionar ideas en muchos ámbitos de conocimiento y materia, de los cuales ya se ha recibido o se presupone una información previa. Tal como se observa en este ejemplo, la pregunta se presenta con un enunciado,
dos columnas paralelas en que cada palabra, símbolo o frase de una columna puede asociarse con los elementos de la otra columna. Así entonces, el estudiante tiene que establecer las relaciones con los elementos de los dos grupos. Como dice el enunciado, en este caso, ¿qué autor postula cada teoría? Estas preguntas se pueden utilizar para evaluar el nivel recordar de Bloom, pero si están bien construidas e idealmente con contextos, también pueden evaluar los niveles comprender y aplicar el aprendizaje, incluso según algunos autores, hasta el análisis y evaluación. Veamos algunas de sus ventajas. Son útiles para establecer relaciones simples, reconocer terminologías y hacer clasificaciones. Son fáciles de crear, son fáciles de corregir y calificar, incluso pueden ser automatizadas en Canvas, lo que las hace una opción atractiva para clases numerosas. Permiten evaluar una amplia gama de contenidos y proporcionan una medición objetiva. Y entre sus desventajas, podemos mencionar que solo permiten una evaluación limitada de habilidades, principalmente de bajo nivel de dificultad. Puede ocurrir que los alumnos traten de emparejar al azar y acertar alguna respuesta correcta. Si no es tan bien construida, tienden a favorecer la memorización de hechos más que la comprensión profunda de los conceptos. Para la correcta implementación de estos ítems, se recomienda resguardar la redacción del enunciado. Esta debe ser clara. Es necesario asegurar que cada par esté bien definido y su relación sea precisa. Las listas de conceptos y sus definiciones no deben ser muy extensas, pues se vuelven abrumadoras para los estudiantes. Por ello se recomienda un máximo de 10 emparejamientos. Puede aumentar el grado de dificultad. Se puede incorporar distractores en alguna de las dos columnas, pero solo en una de ellas. Y entre los consejos para evitar el desarrollar estas preguntas, debemos, a la hora de seleccionar este tipo de ítem, es importante considerar que éstas solo permiten medir habilidades de un nivel simple de complejidad. Por tanto, si el resultado de aprendizaje que debe ser evaluado apunta a un nivel más complejo, se recomienda enriquecer el instrumento de evaluación con ítems de respuesta única, múltiple o preguntas abiertas. La reducción del enunciado debe describir de qué manera el estudiante debe abordar el ítem. ¿La respuesta es a través de una unión de conceptos? ¿O ubicando la letra de la columna A en el concepto que corresponda a la columna B? Muchas gracias por su atención.